Mi nombre es Mónica Dockendorf, trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad Católica y lo que les voy a presentar en esta oportunidad son los principales hallazgos, los resultados de un estudio que llevamos adelante con Horacio Solar, titulado Incorporación de TICs en formación inicial de profesores de matemática y su impacto en la visualización, el caso de GeoGebra. Al final de la presentación voy a hacer unos comentarios respecto de la situación que estamos viviendo, de manera de poder combinar un poco lo que voy a presentar hoy día con la contingencia y con la situación actual. El contexto de este estudio es, bueno, en la Universidad Católica, en el año 2014, cuando la Facultad de Educación inició un convenio de desempeño que tenía como propósito innovar en la formación de profesores, en formación inicial de profesores. Uno de los objetivos, porque había varios objetivos en esta innovación, era buscar un mayor desarrollo de prácticas educativas en ambiente digital. Por lo tanto, el plan iba a integrar las tecnologías de información y las comunicaciones de forma mucho más deliberada, más concreta en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esto se llevó a cabo en las distintas asignaturas y nosotros lo que les vamos aquí, lo que les voy a comentar es lo que sucedió en particular en el programa de formación pedagógica y naturalmente en la asignatura de matemática. Nosotros tenemos dos programas de formación inicial de matemática, entonces aquí hay que distinguir que este programa de formación pedagógica es un programa de prosecución de estudios, ¿cierto?, que forma como docentes de educación media en matemática a licenciados de carreras afines, o sea, estamos hablando de personas licenciados que estudiaron cierta ingeniería, civiles, comerciales, naturalmente también la carrera de matemática, y que por lo tanto su formación disciplinar ya está finalizada, está completa, es decir, nosotros los tomamos por un año, si se fijan ahí, y nos dedicamos y fomentamos entonces el desarrollo de aspectos pedagógicos y prácticos en la formación docente de estos alumnos. No, quería comentar que en el año 2014, que es cuando llevamos adelante esto y pudimos recoger la información y los datos, nosotros teníamos 4 alumnos en el curso en el PFP, digamos, en el programa de formación pedagógica en matemática. Nosotros estamos trabajando con 44 alumnos, así que naturalmente ha cambiado la naturaleza del trabajo y la profundidad, ¿verdad?, y la dedicación, por decirlo de algún modo, con que hemos podido trabajar, pero creemos que igual los resultados han sido buenos en los años que han seguido, además porque ha habido mucho aprendizaje de por medio, naturalmente. Bueno, les continúo comentando. Entonces, como les decía, estábamos trabajando en este programa de formación pedagógica que dura un año, y por esa naturaleza contempla 2 cursos de didáctica, ¿cierto? Un curso de didáctica 1 en el primer semestre, didáctica de la matemática 1 y didáctica de la matemática 2, como ustedes ven ahí. Didáctica contempla 4 módulos semanales, y nosotros en este plan decidimos dedicar uno de esos 4 módulos al trabajo de ambiente digital, o línea TIC, como le llamamos en esa época, pero ahora le llamamos ambientes digitales de aprendizaje, ¿sí? Entonces, con un módulo semanal, en estos 2 semestres, les cuento un poco qué es lo que fuimos haciendo y las actividades que realizamos en cada uno de los dos cursos. En didáctica de la matemática 1, como ven ahí, lo principal, lo inicial, digamos, fue poder entregar, o sea, ofrecer que el alumno pudiera dominar, ¿cierto?, este software dinámico, y lo hicimos a través del desarrollo de guías en el entorno GeoGebra. Estas eran unas guías que trabajamos por eje, que habíamos desarrollado yo y otra colega más. Eran 24 guías y que los alumnos tuvieron que completar, desarrollar, reflexionar en torno a ellas y testear también. Y posteriormente tuvieron que construir applets dinámicos que tenían el propósito de ser utilizados para la conducción y gestión de clase con TICs. Y estos se implementaron en su práctica inicial. Ahí sale su unidad didáctica, eso es algo que sucede en junio, ¿ya? Así que de marzo a junio, digamos, ellos recorrieron esta trayectoria formativa, por decirlo de algún modo. Y en didáctica de la matemática 2 trabajamos un poquito más un marco teórico, nos adentramos en la teoría de la variación, que si bien no es la teoría más utilizada en el campo de estudio de la tecnología con educación matemática, es una teoría que propone patrones de variación, se los comento, separación, contraste, fusión y generalización, y que son muy apropiados para el trabajo que permite un software dinámico como GeoGebra. Así que en ese sentido fueron muy funcionales al análisis que estábamos haciendo de la adquisición del conocimiento. Y luego tuvieron que, en relación a la conducción y gestión de clase con TICs, diseñar applets nuevamente, pero además
diseñar instrumentos didácticos de apoyo a estos applets, es decir, instrumentos que pudieran de alguna manera recoger la experiencia que estaba teniendo el alumno en forma dinámica proyectada por el docente a un instrumento estático. Y eso también para implementación en su práctica profesional. Es decir, todas las instancias las llevaron a la práctica en sus establecimientos de práctica. Entonces, bueno, ¿qué es GeoGebra? Yo me imagino que todos los que están aquí saben bastante bien lo que es GeoGebra, lo deben conocer. Un software libre, de matemática, dinámica, ¿cierto? Es una de las principales características, sirve para todos los niveles educativos, desde prebásica, se usa para la universidad, reúne los distintos ejes, ¿cierto? Geometría, álgebra, hojas de cálculo, estadística, en fin. Es muy fácil de usar. Aquí un dato que se dio hace poco por GeoGebra en Suiza, digamos, por Markus Hohenwanter, lo están ocupando más de 100 millones de usuarios a nivel mundial, lo que a mí me parece muy importante. Contiene las dos principales herramientas que se han estudiado en el fondo de cómo impacta su uso para el aprendizaje de la matemática, que son esto de DGS y CAS, ¿no? Dynamic Geometry Systems, que tiene una serie de funcionalidades asociadas, como el arrastre, tomar medidas, en el fondo basarse en lugares geométricos, cambios de los deslizadores, y CAS, que es el Computer Algebra System, que permite múltiples representaciones en formatos numéricos, algebraicos, gráficos, de objetos estáticos o dinámicos, que permite establecer relaciones y que es usada para calcular, consultar, controlar y comunicar en una taxonomía que presentó. Entonces, son bien importantes esos dos elementos porque es lo que más se ha estudiado con respecto a cuál es el impacto del uso del software, dinámicos de software, para la educación matemática en particular. Yo cuando me refiero a esto estoy hablando en particular de tecnologías, lo que llamó Dickey Hollebrand Mathematical Action Technologies, o sea, no estoy hablando de las TIC que tienen que ver con la comunicación, ¿verdad? Y con la colaboración, no estamos hablando en ese sentido, estamos hablando de herramientas tecnológicas para el aprendizaje particular de la matemática y por eso se definen de esa otra manera. Entonces, los objetivos de la investigación, en el fondo, se llevaron adelante en base a dos dimensiones. La visualización, por un lado, y el TPAC, que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, ¿ya? En términos de la visualización, lo que nosotros queríamos determinar era cuál era el impacto y la relevancia que adquiere esta visualización en el aula de matemática cuando se incorpora esta herramienta en particular, el uso de GeoGebra. Y de TPAC, que ya les voy a detallar un poco más de qué se trata este modelo, queríamos caracterizar la contribución del uso de GeoGebra en el desarrollo de este conocimiento, ¿cierto? Tecnológico, pedagógico del contenido, en la formación inicial, o sea, aquí estamos mirando al profesor en formación directamente, cómo contribuye a su TPAC. Entonces, el marco teórico, digamos, teníamos algunos autores ahí en que nos basábamos, les explicaba que TPAC era este modelo, ¿verdad?, que se basa en el modelo de Schulman, que había conceptualizado cierto conocimiento pedagógico y disciplinar, y que estudiaba entonces el CPC, ¿no? El conocimiento pedagógico del contenido, que es esta intersección. Y lo que hace Mishra y Köhler es agregar adicionar un tercer conocimiento, ¿verdad? Que es este conocimiento tecnológico. Y ustedes ven ahí que hay una serie de conocimientos intermedios donde hay superposición solo de dos de ellos y que naturalmente el objetivo es desarrollar el central, ¿no? Que es el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinario. Es decir, cómo la tecnología está al servicio de la enseñanza, en este caso de la matemática. TPAC es un modelo muy, muy conocido, pero es transversal, es decir, no es específico de la enseñanza de la matemática, se ocupa para todas las disciplinas, digamos. Entonces tiene ahí algunos detractores en el campo de estudio, y por eso también usamos la teoría de la variación, que es algo un poquito más asociado a la matemática, en el sentido de los patrones de variación que yo les comentaba. Pero sí es un modelo que sirve mucho para entender la trayectoria, en el fondo, que recorre un alumno, un futuro profesor, al ir incorporando coordinadamente estos tres conocimientos, el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar, ¿cierto? Y por el lado de la visualización, tenemos a Plas y Duval, bueno, podrían ser millones de otros, digamos, hay mucha investigación al respecto, y si se fijan ahí, lo que más destaca Plas tiene que ver con que aprender a través de representaciones visuales favorece las conexiones de estas representaciones icónicas y simbólicas con definiciones formales, que ya estaba mencionado, si se acuerdan, cuando les señalé un poco qué es lo que hace el CAS.
¿Ya? Entonces, es muy efectivo utilizar estas representaciones porque vincula y asocia y conecta estas distintas representaciones de los objetos matemáticos, ¿sí? Y por otro lado, Duval señala que la visualización es necesaria en matemática porque exhibe esta organización de relaciones, no es primitiva, no es solo la percepción visual, es decir, no tiene ningún sentido que los alumnos estén contemplando unos puntos que se mueven sin entender en el fondo cuál es la relación entre los objetos que están puestos en escena móvil, ¿cierto? O sea, obviamente la idea es identificar cómo se organizan estos elementos y las relaciones que establecen entre ellos. Entonces, el diseño metodológico que ocupamos fue un estudio de caso, yo ya les conté, teníamos 4 alumnos, seleccionamos uno de ellos, que era como el más representativo de este proceso, y la recolección de datos lo hicimos de nuevo en estos 2 ámbitos, el ámbito de la visualización por un lado y del TPACK por el otro. En la visualización analizamos 2 datos, uno por un lado un análisis documental de una construcción realizada con GeoGebra, de estas construcciones dinámicas que yo les conté que realizaron los alumnos y tuvieron que llevarlas a su práctica, y por otro lado les voy a compartir una observación audiovisual no participante de la experiencia de este estudiante Simón en su práctica profesional, en un aula real, digamos. Y en términos de TPACK, lo que vamos a compartir con ustedes son extractos de cuestionarios que aplicamos a estudiantes al finalizar los cursos de didáctica de la matemática, donde levantamos, indagamos sobre su experiencia con el uso de esta herramienta y su visión de la enseñanza, cómo se construye el conocimiento, ¿cierto? Si acaso está mediado por el uso de este software. Entonces, aquí les presento el applet que diseñó Simón, que tomó como contenido los teoremas de Euclides, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí a la derecha están las distintas imágenes de los distintos momentos de este applet, y acá lo que pusimos a la izquierda, en el fondo en el paper con Horacio, es un poco cómo experimenta, cómo vive un alumno cuyo profesor se basa en el libro de texto, que es algo muy común en la enseñanza en Chile, digamos, de los teoremas de Euclides, donde hay un diagrama, ¿cierto? Y una serie de relaciones que están establecidas, pero que en el fondo no indaga centralmente en cómo se deducen esas relaciones, ¿sí? Entonces, como ustedes ven a la derecha, fue hacer un applet dinámico donde, ¿verdad?, traza la altura, hace emerger los triángulos y va coloreando, utiliza el color, algo que tampoco hacemos mucho nosotros en pizarra, digamos. Entonces, a través de colorear los ángulos y poder emerger estos triángulos, se establece la semejanza de los triángulos y entonces puede establecer la proporcionalidad de los lados homólogos, de manera de ir pudiendo identificar estas relaciones y después lo hace de forma conjunta. Entonces, les voy a mostrar cómo opera el applet de forma dinámica en un mini screencast que tenemos. El screencast es mudo, ¿ya? No hay sonido, yo les voy a ir ahí contando muy brevemente, pero básicamente esto fue una solicitud también del paper para poder ilustrar lo que estábamos describiendo con palabras, ¿verdad? Y con imágenes. Si estábamos describiendo algo dinámico, pareció necesario ilustrarlo también de forma dinámica, ¿ya? Así que voy a ir acá porque lo tengo cargado, acá, acá, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es algo que va a aparecer de forma muda y va a ir mostrando cómo opera este applet. Entonces, como les señalaba, va coloreando los distintos ángulos y por rotación van como emergiendo estos triángulos de manera de poder ver que todos comparten, ¿cierto? Y que los ángulos son congruentes y por lo tanto son semejantes. Luego selecciona un par de triángulos y establece la proporcionalidad y por lo tanto se puede deducir la relación que se establece entre los lados, al igual que en los otros casos que se están mostrando. Una vez que se realiza eso, podemos ver el resumen, digamos, de todas las relaciones. Volvemos a ingresar los triángulos y podemos mover el vértice C de manera que a la derecha, como ustedes pueden ver, se verifican numéricamente estas relaciones para triángulos con catetos de distinta longitud. Naturalmente, ahí sí quiero volver acá. También se podía ahí modificar la hipotenusa, pero no es algo que haya quedado registrado en el applet, ¿sí? Entonces, eso es algo que es un applet, como les contaba, que Simón utilizó en clase
para enseñar los teoremas de Euclides, y ahora lo que les voy a mostrar es el segundo dato, digamos, el segundo análisis que hicimos, que es una visualización, una observación audiovisual no participante. Lo que ustedes van a ver es un segundo medio de un establecimiento municipal vulnerable de la región metropolitana, donde el profesor en formación está haciendo su práctica profesional, es decir, conoce a este grupo curso desde marzo, y él está trabajando la posición relativa de las rectas en el plano, y este video sí tiene subtítulos, así que van a poder, a ver, ahí sí, acá. Así que aquí les voy a mostrar un poquito este segmento para que vean cómo Simón trabaja con GeoGebra de forma expositiva. Ya les vamos a contar qué más hicimos con eso. ¿Cuándo dos rectas no se van a intersectar? ¿Qué se refiere con positivo y negativo? La recta de la raíz arbólica, cualquier positiva, estas dos rectas en su cuaderno, ¿de qué forma las tienen que dibujar para que no se corten? Relacionar esta noción de paralelismo. ¿Cuál de sus dos parámetros era el que le daban inclinación? El N. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se deben comportar los parámetros de la inclinación para que ambas rectas sean paralelas? Negativo y positivo, sigue marcando, ¿cierto? ¿Qué relación tienen que cumplir los N? ¿Para qué? Los dos positivos, vean. Ahí están los dos positivos, ¿cierto? Uno es 3,4 y el otro es 2,2. Los dos son positivos, ¿cierto? Voy a fijar una, ¿ya? Voy a fijar una en uno, ¿ya? La M la voy a fijar en uno y la otra M la voy a mirar. Bien. Ahí, como pudieron ver en ese segmento, había una serie de procesos asociados a la visualización con este applet dinámico. Inicialmente los alumnos plantean una serie de hipótesis, ¿cierto? Que ustedes se fijaron, estaban bastante fijados con el tema de los signos. Los dos positivos o los dos negativos, positivo con negativo. La gracia, pensamos con Horacio, una de las ventajas del software es que, como ustedes pudieron ver, el profesor en formación pudo chequear todas las hipótesis, todas las conjeturas que hicieron los alumnos, y ellos se pudieron dar cuenta de que estaban equivocados la verdad que todas las propuestas que hicieron. Entonces, lo interesante acá es que nuevamente es el dinamismo el que ofrece una oportunidad de aprendizaje, dado que es la escena móvil, o sea, cuando el profesor en formación propone fijar una recta y animar la otra, de manera que los alumnos pudieran identificar cuál era la característica que tenía que cumplir los parámetros para que efectivamente las rectas aparecieran paralelas. Esa fue la estrategia dinámica efectiva que permitió que los alumnos identificaran esta relación. Entonces, es el dinamismo, en este caso nuevamente, al igual que en el applet de los teoremas de Euclides, el que permite, en el fondo, profundizar el conocimiento, ¿sí? Algo que no se ve en el segmento es la etapa de verificación y generalización, porque Simón lo que les plantea es que solo es válido para cuando las M valen 1. Y le preguntó, en el fondo, como que los desafió si acaso eso era verdad o no. Y los alumnos, a través de la forma en que le mostró la relación, pudieron aventurarse a que no, que eso iba a ser una relación válida para cualquier caso, es decir, independiente del valor que tome M, si ambos son iguales, las pendientes van a ser las mismas y por lo tanto las rectas van a ser paralelas. Por lo tanto, pudieron verificar aquello y después generalizarlo para otros casos, que es lo que nosotros mostramos en el paper también de
de las intervenciones y las producciones de los alumnos. Entonces ahí les mostramos lo que tenía que ver con visualización, y esto es lo que tiene que ver con TEPAC, como les señalaba anteriormente, es un extracto de un cuestionario que nosotros aplicamos a los alumnos al finalizar cada uno de los 2 cursos. Como ustedes pueden ver ahí, Simón señala que el uso de GeoGebra, dice, me ha permitido volver a darle la importancia que merece al uso de representaciones gráficas. Hay que pensar que él es un egresado de la carrera de matemática, y por lo tanto hay que entender también que su formación es una formación, como dice ahí, muy algebraica, analítica y muy poco visual, ¿ya? Entonces también es considerar cuál es la formación que está hablando aquí. La visualización dice la posibilidad de ir manejando parámetros a propio gusto permiten desarrollar una visión más integral de la matemática, donde los contenidos no están aislados ni excluidos uno del otro, sino que mediante GeoGebra se puede desarrollar una conexión entre diferentes representaciones. Si se fijan aquí, va nuevamente reiterándose lo que hablaba en torno a CAS, lo que señalaba la cita de Plas y lo que dice Simón, digamos, en su experiencia. Por lo tanto, hay un tema muy, muy relacionado con las múltiples representaciones y lo que ofrece el dinamismo, en este caso, del uso de GeoGebra. Entonces, las principales conclusiones que pudimos establecer con Horacio es que pudimos identificar el modo en que se enriquece la construcción del conocimiento con el uso de software dinámico en el aula. Como dice ahí, posibilita la construcción de conocimiento matemático en esta plataforma que permite descubrir patrones y regularidades en lo que estaban haciendo los alumnos ahí en ese segmento, identificar estas relaciones, propiedades, presentando los objetos, fenómenos matemáticos en escena gráfica móvil. O sea, en la medida en que tuvimos estrategias móviles dinámicas, se lograron estos objetivos. Y respecto de TEPAC, pudimos concluir que es posible producir cambios importantes en los profesores, y hay que señalar que esto es una trayectoria de un año, como les señalaba. Lo ideal es que en programas más largos la trayectoria de formación relacionada con tecnología sea a lo largo de todo el programa, por lo tanto esto es algo como bien excepcional. ¿Sí? Simón señala que la visualización implica un cambio de mirada del análisis algebraico a uno más geométrico del problema, y señala además algo que es bien importante, que la relevancia o el foco, ¿sí? No voy a llegar a acceso de las TIC, sino a su gestión. Es decir, se corre el riesgo de no modificar las prácticas tradicionales de enseñanza. O sea, para que esto sea efectivo, la práctica tiene que cambiar. Tener el acceso no garantiza, digamos, que pueda haber resultados importantes en términos del aprendizaje. Y por otro lado, dice, los alumnos interactúan con el conocimiento por medio de la manipulación y la visualización. Lo que nosotros les mostramos era un segmento en donde Simón utilizaba de forma expositiva el software GeoGebra. Pero en otras ocasiones que no se incorporaron en este paper y que no les estoy compartiendo acá, los alumnos en esta experiencia también utilizaron el software de forma interactiva, como señala él, y por lo tanto ellos tuvieron la posibilidad de manipular y aprender matemática por indagación, digamos, de forma más exploratoria, descubriendo las relaciones por ellos mismos, ¿sí? Entonces, esas son las conclusiones. Acá el paper, como les señalaba, fue publicado en 2017 en forma online, en 2018 en papel. Al que le interese, bueno, se lo podemos compartir naturalmente. Entonces, a propósito de este estudio de caso, surgió un poco la necesidad de sistematizar varios de los aprendizajes, tanto de los hallazgos de la investigación y la práctica, como de lo que habíamos también estado leyendo y estudiando y de la literatura, pero también de problemas a enseñanza que vemos que la tecnología ofrece ciertas posibilidades para resolver. Entonces, respecto de la investigación y la práctica, lo que ya les mencionaba, es muy importante que los alumnos puedan formular y verificar conjeturas, descubrir las relaciones, identificar propiedades, conectar múltiples representaciones. Todas esas son potencialidades que ofrece este tipo de software dinámico interactivo. Y por otro lado, respuestas a problemas de enseñanza tiene que ver con simular fenómenos, que no es sencillo si uno no tiene algún tipo de tecnología que lo soporte, crear representaciones 3D, todos sabemos lo difícil que es hacer, dibujar de forma tridimensional, digamos, en la pizarra, y menos que lo hagan los alumnos, digamos, y otorgar sentido también a conceptos complejos. Entonces, ese esfuerzo, como les decía, de sistematización, dio fruto a un texto que se titula así, Fundamentaciones didáctico-disciplinares que justifican el uso de herramientas digitales en la ciencia y la matemática, y tiene estas 11 categorías, básicamente lo que les hemos ido contando,
que hemos descubierto tanto por el estudio, por la literatura y por los problemas de enseñanza que hemos ido pudiendo solucionar. Esta propuesta, este texto lo presenté en la Comisión de Estándares para la Formación Inicial Docente en octubre de 2017, ahí estoy muy esperanzada de que algo de eso aparezca en los estándares que estamos todos esperando, ¿cierto? Que como sabemos están en proceso de revisión, y que además son estándares que no van a ser orientadores como los que rigen actualmente, sino que van a ser de alguna manera obligatorios, así que hay harta esperanza en eso. Y por otro lado, este mismo texto, este mismo estudio, digamos, se tradujo, también se conformó en un capítulo de un libro que fue publicado este año, que se titula How Can Digital Technology Enhance Mathematics Teaching and Learning, ¿ya? Así que también, al que esté interesado, se lo puedo compartir. Y ahora quería, para finalizar y como para un poco enmarcar este estudio en un contexto más global quizá, y en lo que está pasando ahora, es contarle un poco qué reporta la literatura internacional respecto de la investigación con tecnología en educación matemática. Y esta cita, escrita de esta u otras maneras y de todas las maneras que ustedes puedan imaginar, pero dice lo mismo, ¿no? La tecnología en sí misma no es transformadora, sino el modo en que es usada tiene el potencial de serlo. O sea, por el mero acceso no va a haber ni una transformación, eso es evidente. Esta cita es muy transparente, es muy simple, es muy sencilla, pero tiene unas implicancias muy significativas, en tanto que la formación docente es un prerequisito, digamos, para que aquí haya algún tipo de impacto, eso quiere decir. Y el modo en que es usada, por supuesto que tiene que ver con el modo en que la usan los docentes y que intencionan su uso en las clases de matemática. Entonces, esas categorías, digamos, podrían representar el modo en que tiene un potencial de serlo, de ser transformadora, ¿ya? En los años 90 había mucho optimismo de que la integración de la tecnología en la educación matemática iba a transformar todo y que las prácticas automáticamente iban a transformar y que los aprendizajes de los alumnos, ¿cierto?, iban a avanzar muchísimo, pero eso no fue así. Todos sabemos que eso no ha sido así, es mucho más complejo. Esta literatura, este campo de estudio está estudiando cómo explotar, sacarle el mayor provecho a las distintas herramientas, y por eso les mencionaba antes los DGS y los CAS. Todavía estamos tratando de identificar cuáles son las mejores prácticas relacionadas a esos tipos de herramientas. Así que es algo complejo, no es trivial, y lo que se ha visto principalmente es que la tecnología lo que hace es como soportar o apoyar prácticas tradicionales. Y naturalmente ese no es el propósito ni es su mayor potencial. Así que eso contarles un poco, y aquí contarles un poco también del grado de avance en Chile. Estos resultados que yo les estoy mostrando no tienen que ver con las TICs en matemática en particular, sino que con las TICs en la FID, o sea, pero a nivel de todas las pedagogías. No hay estudios transversales de cómo está la integración de la tecnología en programas de educación matemática. Hay estudios aislados de algunas universidades, pero no a nivel general. Así que les cuento un poco a nivel general. Hay 2 estudios que se publicaron recientemente este año, y básicamente dicen lo mismo, que estamos bastante rezagados en este ámbito. Como dice la primera cita, la integración de la TIC en la FID no parece vincularse específicamente con esfuerzos estructurales, es decir, hay una heterogeneidad muy importante. Y el otro estudio dice prácticamente lo mismo: la incorporación de las TIC no ha permeado en el currículum de la formación docente de las instituciones de educación superior. De manera que, vuelvo a lo que señalaba antes, parece ser que mientras la inclusión de las tecnologías digitales no se exija obligatoriamente en los programas de pedagogía, o no se certifique, o no tenga estas implicancias, va a persistir esta heterogeneidad. Por tanto, de nuevo, señalar que los estándares pedagógicos y disciplinares me dan muchas esperanzas de que puedan impulsar estas mejoras y que estandaricen un poco lo que sucede a nivel país, digamos. ¿Qué implica integrar las herramientas tecnológicas en la FID en programas de matemática en particular? También aquí yo les comparto un modelo que tampoco fue diseñado particularmente para matemática, pero sí me parece un modelo interesante en términos de que da luces de qué es lo que pueden hacer los programas, ¿no? Y en particular en esta rueda naranja, donde habla del rol de modelamiento que podemos hacer los formadores de profesores, que es algo esencial. La reflexión en todo lo cual es el impacto de la tecnología en el uso, y en el fondo de poder discernir cuándo es pertinente y cuándo no lo es, y cómo vincularla con el trabajo con papel y lápiz, por decirlo de algún modo. El diseño instruccional, aprender
diseñando en ambiente digital es algo que está totalmente estudiado y que tiene mucho impacto. De manera que es muy importante dejar un espacio de autoría a los futuros profesores para que puedan hacer ese diseño instruccional, también trabajar colaborativamente, que es algo que también nosotros hacemos, y andamiar experiencias auténticas que utilicen tecnología, auténticas con STEM, digamos, con ese tipo de metodología, y por supuesto entregar constantemente. Y como última diapositiva, creo que estoy en el tiempo ya, no quería quedarme fuera de la situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En el escenario actual de educación a distancia en que estamos, dado que esta presentación se centraba bastante en GeoGebra, contarles que GeoGebra ha lanzado 2 plataformas que no solo son útiles, como dice ahí, para las clases virtuales, sino que van a seguir siendo pertinentes cuando volvamos a la presencialidad o semipresencialidad, que son estas dos, GeoGebra Grupos y GeoGebra Classroom. Es un Classroom, pero que en el fondo es lo mismo que un Google Classroom, pero que soporta lenguaje y simbología matemática y el ambiente de GeoGebra, que es lo que nosotros trabajamos, ¿sí? De manera que esto fue recientemente lanzado, como dice ahí, el 2 de junio. Ahí hay unos tutoriales que los he hecho yo, así que los dejo para compartir. Hay clases abiertas que duran 2 horas, y yo le doy un minuto para mis alumnos, así que si alguien está interesado también ahí puede encontrar toda la información de cómo trabajar con GeoGebra Grupos, que es principalmente una modalidad asincrónica, con Classroom, que serviría para la modalidad más bien sincrónica, con buenas niveles de conexión de los alumnos, y también para cómo crear las actividades, que es todo muy sencillo, por supuesto gratuito, y todo lo que implica una plataforma como GeoGebra, que es de libre acceso. Así que eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Voy a dejar de compartir para que supongo que nos veamos las caras. Okay. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación y también por todos estos links que nos has compartido, que puede servir para las personas que están acá participando en esta charla. Quisiera ahora dejar abierto la palabra para quienes quieran hacer algún tipo de pregunta. Si quieren pueden abrir su micrófono o la dejan escrita en el chat y yo la puedo leer para hacerle consulta o comentarios de la presentación a Mónica. Una sola cosa quería decir, que cada uno de ustedes puede desmutar su propio micrófono por si acaso. Gracias, Darío. Así que cedo la palabra. Perdón, acá estaba hablando. Flavio, Hola, cuéntanos. Mónica. Oye, gracias por la presentación, bien interesante, sobre todo los ejemplos y la información que entrega. Ya había varias cosas que yo creo que la mayoría no conocíamos, y particularmente eso del GeoGebra Classroom lo encuentro bien interesante. Oye, yo te quería preguntar sobre este documento que tú mencionaste, de fundamentaciones didáctico-disciplinares que justifican el uso de la herramienta. Sí. No sé si podrías como comentar un poco más sobre como específicamente cuál es la intención, o si viene con ejemplos, no sé, como para conocerlo. Me interesa ese documento porque creo que... Sí, exactamente como dices tú, viene con ejemplos, en el fondo desarrolla esas 11 categorías. Lo que pretende ese documento es orientar a formadores de profesores, a profesores del sistema escolar, digamos, en cómo poder aprovechar al máximo las potencialidades, ¿verdad?, de estas distintas herramientas de GS, CAS, que es lo que señalaba antes, para poder en el fondo utilizarlas de la forma más efectiva. Entonces viene con ejemplos, viene con construcciones, qué es lo que implica el arrastre, qué tipo de preguntas se le pueden hacer a los alumnos. Así está en inglés, lo publiqué en inglés, pero bueno, naturalmente es muy sencillo de entender porque es un lenguaje universal. Así que sí, son las 11 categorías que pensamos que son las principales procesos matemáticos que se ven impactados por el uso de tecnología, en este caso de GeoGebra. Así que ese no está liberado, así que te lo tendría que compartir yo. Ya. Oye, pero esas categorías ustedes las levantaron a partir de revisión bibliográfica, ¿no? De las 3 cosas, de los resultados que tuvimos en el estudio, de revisión bibliográfica
y de la experiencia de la práctica. Nosotros llevamos 7 años trabajando en esta línea, digamos, como te comentaba, inicialmente eran muy poquitos alumnos, 4, después se fue integrando el otro programa, así que ahora estamos con 40, 50 alumnos trabajando en esto, de manera que cada año, bueno, aprendemos más también con nuestros alumnos. Pero por supuesto que levantado de la revisión bibliográfica también, naturalmente, sí. Sí, ahí me gustaría precisar, hola Horacio, solo precisar que cuando Mónica, porque Mónica vino con esta idea de las categorías, ¿no? Después de haber levantado el estudio inicial con Samuel, perdón, con el estudiante que vieron ustedes, y justamente, como bien dice Mónica, esto fue muy cruzado entre lo que fuimos haciendo en formación inicial, la experiencia de ella fundamentalmente, y contrastando con la versión de literatura, que iba bien eso, ¿no? Ha sido un proceso súper genuino en ese sentido. Entonces, cuando ella logró publicar esto en el capítulo del libro, en verdad yo las veo en unas categorías súper interesantes que luego fueron también una base de lo que se hizo en los estándares que aún están en revisión. Eso se incorporó, una comisión bastante grande, digamos, y también le llamó mucha atención esas categorías, porque en verdad es difícil encontrarse como, bueno, ¿qué es lo principal, ¿no? A veces uno encuentra como investigaciones, uno encuentra como la importancia de los ambientes digitales, pero tener como aspectos precisos y preocuparse de esto, eso es complicado encontrarlo, así que yo en particular veo como un súper aporte. Eso. Gracias, Horacio. Sí. No, y lo otro, Flavio, quizá comentarte de las investigaciones que hay en Chile, de otras universidades, de cuáles son las percepciones, por ejemplo, que tienen los futuros profesores que han sido formados en universidades que tienen una línea importante de tecnología. Normalmente las percepciones tienen que ver con que ellos se sienten muy capaces en términos de conocimiento respecto de la tecnología, pero no tan preparados para integrarlo pedagógicamente. Ahí está el nudo, ahí está la tensión. Entonces yo te diría que las categorías sirven en ese sentido también. Perfecto. Sí, no sé. Te voy a pedir, de hecho, el documento para poder mirarlo ya. Por supuesto, claro. Mónica, hay una pregunta de Beatriz. Dice, ¿han realizado algo similar a los profesores, a la formación con los estudiantes de la Universidad de Educación Básica? O sea, en el fondo en formación docente de profesores de básica. Sí, sí. En el marco del mismo convenio de desempeño que yo les contaba que partió este proyecto de Línea TIC o Ambiente Digital de Aprendizaje, que ha durado 7 años en media, digamos, en básica tuvimos una experiencia, pero que tan solo duró un año, que fue en el año 2015. Entonces, mucho más acotado, por supuesto, y mucho más masivo, porque había 3 secciones, digamos, de estudiantes de básica. Pero también el foco fue un poco distinto, porque si ustedes se fijaron acá, solo estamos trabajando con GeoGebra, ¿ya? Que si uno lo ve en una taxonomía de propósitos didácticos, uno podría decir, bueno, hay propósitos didácticos para aprender conceptualmente la matemática o para desarrollar habilidades, ¿ya? Y cuando uno desarrolla habilidades, normalmente trabaja con los manipuladores virtuales, con lo que uno encuentra online, ¿ya? Entonces el trabajo que se hizo en básica, también lo trabajamos con recursos digitales existentes y no necesariamente con construcciones más complejas que lo hacemos más en media. Entonces en básica trabajamos GeoGebra, pero además recursos digitales que en el fondo desarrollan habilidades, podríamos decirlo, que en el fondo tú ejercitas, ¿no? Un Khan Academy, un manipulador virtual, a eso me refiero. Entonces fue un poquito distinta la experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Dice, Gabriel Soto dice, gracias Mónica, muy interesante la charla. Y, gracias. ¿alguna otra pregunta que quieran comentar? Yo quería hacer un comentario cortito. O sea, en realidad es comentario y a la vez va a salir una preguntita. Que, bueno, al estar, esta pregunta no es no vengo como palo blanco ni nada, sino que de verdad es una pregunta sincera, ¿sí? Genuina. Sí, totalmente genuina. Bueno, al estar hartos años al lado de Mónica, además de aprender mucho del uso en particular del software, he aprendido a valorarlo bastante. Y una de las cosas que me parece interesante darle una vuelta es esta
incluso en palabras de la misma Mónica, esta como esperanza de que ya tengan presencia en los estándares de formación docente ya obligatoria. Entonces, pienso, aquí va el comentario y después la pregunta, pienso que la valoración que se puede hacer para que tenga real presencia en la formación de profesores, más que en que tenga una alta valoración para que, en la lógica de que al profe le sirve, es pensar en que al alumno le sirve. ¿Ya? Y que al estudiante. Es decir, yo creo que esa vuelta de tuerca, ese paradigma todavía no está lo suficientemente instalado, no se le ha dado el valor suficiente para decir, dado que al estudiante le sirve, el profesor se tiene que hacer cargo porque no hay otra opción, o sea, es en servicio del estudiante. Entonces, en esa línea, no sé si en las oportunidades que tú has tenido de ver formación de profesores, si es que en esta nueva generación, digamos, de profesores que se van a ir metiendo al sistema, hay una mayor valoración en pensar que, en decir, en que esté instalado en su discurso el decir, pucha, es que a los chiquillos esto les encantó, a los chiquillos esto les sirvió, y dado eso, yo como profesor lo valoro, y no al revés. No sé si tú has visto que eso está más presente en formación inicial y que eso nos dé como esperanzas de que se va a ir insertando en mayor medida en el cuerpo docente ya como tal, y que eso también motive a que se instale en los estándares. De la verdad que parecía palo blanco, Marco, porque en realidad quería referirme a algo que tú dijiste. No. Pero no estaba preparado. No, y gracias, Marco, te agradezco la pregunta. Mira, No estaba preparado. tú tocas un tema crucial aquí, que nosotros no me puedo meter en eso porque es muy, muy largo, ¿no? Que tiene que ver con las creencias y las actitudes. Claro. O sea, esto es un tema transversal en la integración de la tecnología. Hay un tema generacional, sin duda, o sea, todavía los que principalmente son, no sé, directores de programa o formadores de profesores están en una generación un poquito distinta de lo que son los futuros profesores. Naturalmente hemos ido observando que la actitud, la disposición en los profesores cada año es mejor. En ese sentido yo te diría que no hay un obstáculo, pero me parece que el obstáculo está más en los un poquito más viejos, y no quiero referirme tanto a la edad, pero sí en los que llevan quizá más tiempo en una formación un poco más formal, digamos, del aprendizaje de la matemática. Y lo que quería referirme, que es genial lo que tú me comentas, porque tú dices, tenemos que entender que este es un beneficio para el alumno, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros vemos la trayectoria de un futuro profesor, cuando ingresa a un programa para convertirse en profesor de matemáticas, no estoy pensando en un PFP, estoy pensando en un programa regular, ese alumno tiene cursos disciplinares. Y en esos cursos disciplinares debiera tener la experiencia de aprender con tecnología, porque de esa manera él va a estar experimentando lo que posteriormente el alumno experimenta. Eso es clave. Entonces eso es lo que primero tiene que pasar. Que los alumnos en los cursos de cálculo, álgebra, geometría, ellos ahí tengan la oportunidad de aprender del modo en que ellos le van a después enseñar a sus futuros alumnos. Luego, en los cursos metodológicos, integrarlo en sus planificaciones, aprender los modelos, ¿cierto? La teoría de la variación, el TPAC y todo lo que estamos hablando acá, tener la posibilidad de ensayar y luego llevarlo a las prácticas. Entonces, esa trayectoria de formación tiene que tener esa primera componente. Yo creo que ahí es donde se dilucida finalmente, ¿no? esa ventaja. Y es lo que nos pasa con los alumnos, que lo dicen finalmente cuando les pedimos sus percepciones. Así que es crucial lo que tú estás diciendo. Yo no sé qué tanto impacto tenga eso en los estándares, ¿no? Cómo eso llega, cómo contribuye, cómo se informa eso, cómo... Es más complejo. Yo tengo la esperanza de que sí va a suceder. Piensen ustedes que estamos con estándares del 2012, tenían una vigencia los TICs, que además son genéricos. Los estándares del Minedu que son para las TIC son genéricos. Entonces, y lo que hemos visto es que la integración de las herramientas tecnológicas y la matemática es totalmente, como dice la literatura en inglés, content specific. O sea, todas esas 11 categorías no se dan de igual manera en la otra disciplina. Es totalmente específico al aprendizaje de la matemática. Entonces, no podemos tratar un tema tan relevante de una forma genérica, no sirve. ¿Ya? Así que tenemos que tener eso. Me interesa saber si hay la posibilidad de indagar un poco cuál es la incidencia Sí, modelización, modelamiento. Sí, hay un estudio reciente
Mira, respecto de DGS y CAS, lo que señala la literatura es que en DGS, o sea, en ambiente en geometría, en sistemas dinámicos en geometría, son mucho más ampliamente utilizados porque al parecer las funcionalidades asociadas, por ejemplo, el arrastre, es algo mucho más intuitivo de integrar versus CAS, que tiene una lógica, una sintaxis, un lenguaje simbólico. Entonces, no es tan sencillo aprender CAS o usarlo como autodidacta, por decir, que DGS. DGS es mucho más fácil e intuitivo, por lo tanto está mucho más usado y por lo tanto también tenemos mucha más investigación, ¿ya? Lo que he leído respecto de modelamiento es que hay muy poco espacio todavía en los programas de formación para realizar modelamiento. Ahora, hay algunas investigaciones que dan muy buenos resultados. Yo te puedo mandar a cosas que he leído últimamente de Santos Trigo, por ejemplo, con muy buenas experiencias para modelamiento. Y sin duda, bueno, es un tema súper relevante porque está siendo parte central del currículum también. Por lo tanto, es muy importante porque da esa como connotación realista, ¿no? De resolver un problema, de modelar un fenómeno, y es algo que está muy instalado en el currículum. Ahora, respecto, como a uno siempre le gusta saber las cifras, cuando se han hecho en el fondo estos estudios meta-análisis, en el fondo que uno quiere ver cuál es el impacto, lo que se ha visto es que el uso, la integración de tecnología tiene un impacto positivo pero pequeño, ¿ya? Ajá. Y es por esto, porque esto por supuesto yo estoy hablando de los últimos 10 años, donde, como tú sabes, muchas veces en estos meta-análisis se meten todos los estudios juntos, donde no están discerniendo si es básica o media, si era DGS o CAS, o sea, todo un poquito dentro de la licuadora, digamos. Claro, y entonces hay como un impacto así como leve, de un 0,2 pero positivo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí lo que falta en este campo es justamente poder separar aguas e ir investigando mucho más en estos ambientes específicos, porque son otras lógicas, otras funcionalidades. Claro, claro, claro. Porque en general, digo, cuando uno empieza, retomando un poco también la charla de Darío, cuando él presentó lo del calentamiento global, digo, ahora el uso de estas tecnologías, especialmente en estas cuestiones de modelamiento de fenómenos reales, está esta cuestión de la disponibilidad de data, que supera ampliamente, o sea, cualquier estrategia de hacerlo con lápiz y papel. Por eso digo, quizá también es algo para indagar el hecho de que por ahí el tipo de estrategia que uno usa también en el aula, también empezar a pensar eso, digamos, ¿no? Entonces buscar otras formas, digo, y yo soy muy, ¿cómo se llama? Afín con el modelamiento matemático como estrategia de enseñanza. Entonces ahí me parece que hay algo para indagar. Por eso te preguntaba si sabías sobre estudios recientes y después yo te voy a escribir para que me puedas facilitar esos artículos, esas referencias. Sí, Gracias. sí, sin duda, claro. De nada. Ok, bueno, hay comentarios de Oscar Cipriano que dice que excelente, muchas gracias. También de de Humberto Cipriano, disculpen, y Oscar Caneo dice muy interesante y también hace un comentario que han hecho experiencias similares en la enseñanza de la física, así que también te animo a que después lea los comentarios. Sí, y hay una última pregunta que es de Aldo, que plantea que mientras los estudiantes de la FIT no aprendan a través de la tecnología, es decir, que los docentes universitarios utilicen tecnología como elemento transversal y sistemático en las clases, ¿será posible que los futuros profesores puedan enseñar a través de ella? Claro, o sea, la importancia de la formación inicial. No es esperable que un profesor espontáneamente y con los tiempos que sabemos que disponemos, se pueda formar solo en esto. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que la formación inicial aquí es súper, súper relevante y por eso tanta expectativa, ¿no? Con los estándares, para que esto se estandarice, digamos, y que pueda ser algo transversal a todos los programas de matemática en todo el país, porque es muy importante que los profesores tengan esta formación para que justamente puedan utilizar la
la tecnología y después, claro, van desarrollando otras estrategias, pero ya con un cúmulo de conocimiento, con estas experiencias de haber sido un aprendiz con tecnología en sus cursos disciplinares, después haber integrado en las planificaciones, haberlo ensayado, haberlo llevado a la práctica. Con esa trayectoria al menos una persona puede seguir aprendiendo, por supuesto. Estamos en una era que aprender es clave, no sabemos lo que va a pasar después. Pero yo creo que sin eso es muy difícil hacerlo de forma aislada, es complejo, yo creo que es complejo. Además hay otro punto, si me permiten, Sí. que el uso de GeoGebra, ambientes digitales, una persona de forma autónoma igual puede aprender muchas cosas, digamos, ¿no? Y un estudiante de pedagogía en matemática, si tiene cierto interés, digamos, puede aprenderse muy específico. Pero eso no quiere decir que cambie su manera de entender el aprendizaje y la enseñanza, ¿ya? Las TIC, en general, ambientes digitales pueden servir mucho para que el profesor modele cosas, ¿no? Pero el hecho de entender que el aprendizaje se puede lograr mediante no solamente la aplicación, sino conjeturar, y eso lo entrega muy bien GeoGebra, ¿no? El poder conjeturar y entender el GeoGebra u otro digamos, recursos, digamos, en esa línea, eso sí requiere una formación. Eso es mucho más complejo que el estudiante por sí mismo vea así el recurso. Claro, o sea, si lo ponemos en términos del modelo TPAC, el concepto tecnológico por sí mismo, claro, lo pueden obtener, pero en el fondo, coordinadamente entender la tecnología con la pedagogía y el conocimiento disciplinario, eso es lo complejo, lo que está hablando Horacio. Claro, exacto. Desarrollar esa capacidad. Así que parece clave que esto funcione y que se traduzca en los estándares, digamos, y que sea exigible para que los programas se rediseñen, ¿no? Y se actualicen a estas necesidades. Tenemos programas de matemática donde les comentaba, hay 6 cursos tecnológicos y otros que no tienen ni uno. O sea, tenemos esa diversidad, tenemos una heterogeneidad brutal en nuestro país. Así que esa es la realidad. Ok, ya son las 6:30. Muchas gracias, Mónica.